Hola, vamos a hacer la cuestión de cinética de 2024 de la selectividad de la Comunidad Valenciana. Es una cuestión que hemos practicado muchísimas veces en clase, así que imagino que habrá salido muy bien, ¿vale? ¿Y qué nos dan? Pues nos dan una tabla con datos de velocidad para esta reacción química que tenemos aquí. Es decir, tenemos tres líneas, ¿no? El experimento que podemos llamar 1, el 2 y el 3, donde tenemos diferentes concentraciones de monóxido y diferentes concentraciones de hidrógeno y, por lo tanto, como la velocidad depende directamente de la concentración, velocidades distintas. Entonces, me dicen en el apartado A que escribamos la ley de la velocidad de la reacción. Sabemos que la ley de la velocidad es igual a V, por una constante, multiplicado por las concentraciones, pero tenemos que ver de qué manera afecta esta concentración, en qué orden afecta, cuál es el orden parcial de cada reactivo. Es lo que tenemos que ver ahora con los experimentos, es decir, no sabemos la X y la Y. Cuando nos da una tabla experimental, para calcular el orden parcial de un reactivo, si tenemos dos, tenemos que ver que esté cambiando el reactivo, pero que el otro permanezca constante. Si nos fijamos aquí, el hidrógeno en el experimento 1 y el experimento 2 es constante, mientras que aquí está cambiando la velocidad, ¿vale? Fijaros que cuando paso del experimento 2 al experimento 1, estamos multiplicando por 2 la concentración. ¿Pero qué le está pasando a la velocidad? Pues la velocidad se está duplicando, no, se está cuadruplicando, ¿vale? Si no lo veis, simplemente dividís 0,5 entre 0,125 y os va a salir el factor de 4. Entonces, ¿qué orden es este? Este es orden 2, pero tenemos que razonar de alguna manera en el examen, en contexto, como os hemos propuesto en la solución en PDF que tenéis en la web, o podéis hacerlo por logaritmos, como os hayáis enseñado en clase, ¿vale? Como a mis estudiantes en general, a no ser que hagan mates, no les suelen gustar los logaritmos, lo explicamos diciendo que, claro, si multiplicamos por un factor la concentración de NO, la estamos multiplicando por 2, ¿vale? La velocidad se va a ver afectada por ese número elevado al X que hemos llamado aquí, al orden parcial, ¿vale? Y hemos visto que efectivamente la velocidad está siendo multiplicada por 4. Por lo tanto, 2x tiene que ser igual a 4 y podemos concluir que x es igual a 2. Es decir, ya tenemos este orden parcial. Sabemos que el orden parcial del monóxido es 2. Vale. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con el hidrógeno. Es decir, tendremos que encontrar dos experimentos donde el monóxido sea constante. Nos fijamos que solo son estos dos. Obligatoriamente tenemos que utilizar el 1 y el 3. ¿Y qué está pasando de aquí a aquí? Pues lo mismo, estamos multiplicando por 2 la concentración. ¿Y qué le está pasando a la velocidad? Pues que está siendo multiplicada por 2 también. Por lo tanto, vemos que cuando multiplicamos por 2 la concentración de hidrógeno, ¿qué le pasa a la velocidad? Que se multiplica por 2 elevado a un número y efectivamente me está dando que este número es 2 porque y, por tanto, tiene que ser igual a 1, es decir, es el orden 1. Ya tenemos, por tanto, justificado el apartado. Me dicen después, determine el valor de la constante de velocidad. Pues bien, para determinar el valor de la constante de la velocidad podemos coger cualquiera de los experimentos que tenemos, pero si cogemos el 1, pues utilizamos la concentración de NO aquí, la del hidrógeno y esta velocidad, es decir, tenemos que utilizar la misma línea, ¿vale? Bien, pues vamos a introducir esos datos. Vamos a coger el experimento 1, donde la velocidad es 0,50 mol partido litro partido segundo. La constante es lo que queremos averiguar y la concentración de NO sería 0,15, ¿vale? Pero esto tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Y cuáles son las unidades? Mol cuadrada partido litro cuadrado, multiplicado por la del hidrógeno, que será 0,80 elevado a 1, que no lo ponemos, mol partido litro. Despejamos la constante, es decir, esto está aquí y todo esto va a pasar dividiendo, es decir, tendríamos 0,50
mol por litro por segundo dividido por, voy a hacer ya este cálculo, es decir, 0,15 al cuadrado por, multiplicado, perdón, por 0,80. 0,15 al cuadrado multiplicado por 0,80 es igual a 0,018, ¿vale? ¿Y qué sería aquí? Mol al cuadrado por mol sería mol al cubo partido por litro al cubo. ¿Esto cuánto nos da? Pues si hacemos 0,50 dividido por el anterior, nos sale un número de 27,7 periodos. Y las unidades se multiplican en cruz, es decir, mol por litro al cubo partido litro por segundo por mol al cubo. Este mol se va con esto. Este litro se va aquí y nos queda litro al cuadrado por segundo a la menos 1 por mol a la menos 2. Y ya tendríamos también, ahí, hemos puesto, bueno, voy a poner aquí el numerito, ¿vale? Y ya tendríamos también el apartado B. Y por último, nos dicen que si el recipiente donde tiene lugar la reacción se comprime hasta la mitad del volumen, manteniendo la temperatura constante, ¿qué le va a pasar a la velocidad de reacción? ¿Va a aumentar, va a disminuir o va a permanecer constante? Pues bien, aquí el texto que hemos puesto lo podéis leer directamente en la web, pero lo vamos a explicar aquí para que lo entendáis también. Si disminuimos el volumen, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasa con la concentración? Pues que aumenta la concentración, ¿no? Porque la concentración es igual al número de moles partido por el volumen. Si esto disminuye, la concentración aumenta. Como bien hemos explicado, la ley de la velocidad es esta que tenemos aquí y vemos que es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Por lo tanto, cuando disminuimos el volumen, va a aumentar la velocidad de reacción. ¿Cómo lo podéis explicar también? Pues claro, que al tener un espacio más reducido y tener la misma cantidad de reactivos, esto se van a encontrar más fácilmente, va a aumentar la probabilidad de choque efectivo y por lo tanto la probabilidad de que haya una colisión eficaz y aumentará por tanto la velocidad, ¿vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido.